Vamos a entrar ya de lleno a lo que es la poderosa palabra de papá. Libro de Números, capítulo 21, versículos 4 hasta el 7. ¿Y qué dice en ella? Dice de esta manera. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió, hermano, entre el pueblo, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo, mucha gente de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y así fue. Linda, hermosa palabra la cual el Señor nos da hoy para que nosotros podamos compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo del Señor. Hoy le he titulado a este tema maravilloso, queridos hermanos y amigos, el título que le he colocado es: el desánimo es un arma de Satanás. Compartimos, hermano, que todas las cosas que hacemos en esta vida dependen mucho, queridos hermanos, del ánimo con que hemos hecho. Cuando estamos animados, motivados, logramos hacer grandes cosas. Hacemos todo con alegría y con gran motivación. Pero qué difícil es, queridos hermanos, el caminar en el camino de Dios cuando viene el desánimo. Y el desánimo viene a nuestras vidas. Cuando todo se vuelve una carga, cuando todo nos parece mal, cuando nos sentimos, hermano, cuando no sentimos ánimo de seguir adelante. En el texto que hemos leído, vemos cómo el pueblo de Israel se desanimó en el camino, así como muchos de nosotros hoy en día nos sentimos desanimados de nuestro ministerio, de nuestro cristianismo, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo. ¿Y cómo podemos, se preguntan las personas, hermano, y cómo podemos darnos cuenta de que el desánimo ha llegado a nuestra vida? Sencillo, cuando nosotros siempre nos basamos nuestras preguntas a lo que es la poderosa palabra de nuestro Señor. Cuando leemos, hermano, el libro de Números, capítulo 21, versículo 5, mira lo que dice esta hermosa palabra. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que nosotros muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces nos damos cuenta que, hermano, al quejarnos de Dios, no nos estamos quejando solamente de Él, sino que nos quejamos de lo que Él ha permitido. Nos quejamos de por qué, si tiene poder, no cambia las cosas. Nos quejamos que no nos responde. Nos quejamos que es injusto. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos quejamos de Dios? La Escritura nos dice claramente, amados en el Señor, buscad, hermano, primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene como añadidura. Y nosotros, queridos hermanos, debemos de aprender a vivir con lo que tenemos. Muchas o algunas veces escuchamos por ahí, hermano, y cuando vemos los 10 mandamientos, en uno de ellos, ¿qué dice? No codiciarás el bien ajeno de tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El vecino de al lado. En el edificio hay una persona, familia que vive, hermano, en una buena comodidad. Mi prójimo es aquel que conduce un bus. Mi prójimo es aquel que tiene en el campo 4, 5, 10, 20 hectáreas. Mi prójimo es aquel, hermano, que está, hermano, en una oficina ganando, hermano, de los sentaditos sus billetes. Pero, ¿qué dice la palabra, hermanos queridos? Que nosotros no andemos de quejambrosos, sino seamos gozosos, hermano, en agradecimiento a Dios con lo que nosotros tenemos.
Yo me regocijo, le voy a dar un ejemplo, me regocijo con lo que tengo, con lo poco o con lo mucho que el Señor me ha dado. Si a mí me ha dado una pequeña casa, gloria sea al Señor. Si a mí me ha dado un vehículo, hermano, que cada vez tengo que estar empujando en las calles, le doy la gloria a Dios. Si el Señor me ha dado 4 gallinas, me ha dado algo más, le voy a dar la gloria a Dios. Debo de ser agradecido. Pero hoy por hoy, algunas personas vivimos de quejambrosos. Nos estamos quejando constantemente, hermano, de lo que Él ha permitido muchas o algunas veces. Sin querer, hermano, nosotros nos quejamos de cosas de las cuales no tiene sentido. Usted se ha comprado un vehículo. Ok, estoy feliz, lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Usted se ha comprado un inmueble. Maravilloso, que el Señor me lo bendiga. Usted ha iniciado una gran empresa. Que el Señor me lo siga bendiciendo poderosamente. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que usted dice, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Y por lo tanto, por cuanto usted es un hijo de Dios, no era menester primero acercarnos a Dios y comentar con Él y decirle a Él, Señor, aquí en mi corazón tengo algo muy importante. Tengo la capacidad de comprarme una empresa, de comprarme una flota de radiotaxis, de comprarme un puesto de venta en X calle de negocio. Señor, ahora yo te pido dirección a ti. ¿Será que voy a salir adelante? ¿Será que puedo lograr adelante? ¿Será que tengo la capacidad? Señor, vengo ante ti y pongo en consulta. Señor, ¿es tu voluntad que yo abra esa empresa, que yo compre ese vehículo, que compre ese mueble, y etcétera, etcétera, etcétera? El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré las cosas grandes y ocultas que Él tiene para contigo. Y nosotros hemos cometido el error de no comentar, de no hablar con Dios, de no pedirle dirección al Señor y nos hemos metido de cabeza. Y ahora, los resultados, ¿cuáles son? Que el auto me han engañado. Es un motor, hermano o querido hermano, no son, hermano, los papeles originales del vehículo que yo he comprado. La casa que he comprado está a punto de caerse, solo era la fachadita tan linda, tan bonita, pintada, pero todo estaba a punto de caerse. ¿Y ahora qué hago, Dios? Señor, he empezado una gran empresa, Padre, y ahora la empresa no da frutos. Señor, estoy más que antes, más arruinado. Todo mi capital se echaba a perder. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío, has permitido que estas cosas me pasen? Y ahí la palabra del Señor nos dice, no es tanto lo que se te está sucediendo, sino más al contrario, medita. Ha venido el desánimo a tu vida y estás empezando a quejarte de Dios. Le estás diciendo que Dios, ¿cómo puedes permitir tú que pasen estas cosas en mí? Si yo soy tu hijo, si eres hijo, ¿por qué no eres obediente a su palabra? Y así sucesivamente podemos ver, hermanos amados, que algunos nos quejamos porque si Él tiene poder para cambiar las cosas, ¿por qué no las cambia? Porque tenemos que aprender. Si esto lo llevo, hermano, a una naturaleza humana, quiero decirle que uno gana experiencia por tantas cosas que uno pasa en la vida. Y nosotros podemos ver en el campo espiritual, hermano, que Dios muchas veces permite que sucedan estas cosas, porque Dios tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros. Nunca nos olvidemos, hermano, que algunas personas se quejan porque, hermano, Dios no nos responde. Oras, ayunas, lees la palabra, te rajas, hermano, y Dios parece que no te responde absolutamente en nada. Y dices, tal vez estoy haciendo algo malo. Pero ¿qué dice la palabra? El que persevere hasta el final, este verá la gloria de Dios. Hermanos amados, hoy es un tiempo de meditar. Comenzamos a quejarnos primero de nuestro prójimo. ¿Cómo nos quejamos, amados? Cuando vemos nosotros, hermano, en la palabra de Dios, vemos, hermano, que ese precioso pueblo que fue sacado en el Éxodo con grande poder, hermano. ¡Ay! Tantas cosas tan maravillosas que sucedió, hermano, en aquel tiempo de Moisés. Cómo fue sacado con gloria. Y ese pueblo maravilloso empieza a quejarse. ¿De quién? De Moisés, de su liderazgo, de sus decisiones. Y nosotros hoy en día, hermanos amados en Cristo, ¿de quién nos quejamos?
Nosotros, hermano, ¿de quién nos estamos quejando hoy en día? Tal vez usted se está quejando de su pastor, de su iglesia. Usted está quejándose del liderazgo, hermano, que existe en su iglesia. O se está quejando de su esposo. Se está quejando de su esposa. Se está quejando, hermano amado, de su jefe, del cual usted sirve. Usted está quejándose de sus padres. ¿No será que el problema no son las personas, sino el desánimo que hay en nuestro corazón? Nos desanimamos. Algunas veces el jefe, no, hermano, está enojado. ¿Sabe él de qué está enojado? Cada uno tiene derecho a estar enojado. Hermano, de pronto ve que tal vez en la empresa no está saliendo bien los productos. Hermano, de pronto como que se ha estancado el negocio y llega el mes, hay que pagar a los empleados. Hermano, hay que pagar impuestos, hay que hacer esto, hay que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una preocupación, hermano, y la preocupación hace que le venga un enojo. Hermano, él tiene todo el derecho y cuando de pronto comete el jefe el error de darte un grito tal vez, o de darte corrección y decirte, ¿por qué no has hecho esto? Y tú te sientes como que agredido, te sientes que te ha lastimado las fibras más íntimas de tu corazón y empiezas a quejarte de él. Pero la Biblia, ¿qué dice? Basémonos en lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de servir a nuestros amos, a los que nos tratan excelentemente y a aquellos que no nos tratan conforme a lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas, nosotros predicaremos de aquel Dios glorioso que habita en nosotros. Entonces, hermano, llegamos a algo que debemos de meditar constantemente, que de pronto hay desánimo en nosotros. Nos estamos desanimando, queridos hermanos. Y al ver ese desánimo tenemos que meditar con la palabra. Algunos comenzamos a quejarnos de lo que nosotros no tenemos. Y la Biblia nos dice claramente, confórmate, como David dijo, ¿no? ¿Qué dijo David en su oración? Señor, no me des mucho, porque me olvidaré de ti. Tampoco me des poco, porque me quejaré y diré, ¿dónde está Dios? Señor, dame el pan necesario. Dame el pan necesario, hermanos amados. Entonces, nosotros nos quejamos de lo poco que tenemos. Israel también se quejó de que no había pan ni agua. Menospreció el pan de Dios, hermano, que les daba todos los días. Ellos, hermano, viendo cada día la gloria poderosa. ¿Qué haríamos nosotros si un día veíamos la gloria de Dios y veríamos del cielo bajar pan? El pan que usted compra de la tienda, ese pan todos los días. Hermano, en esto me doy cuenta que Dios ha preparado. Y, hermano, me tomo de lo que dice la palabra de Dios a través de los labios de Pablo. Pablo dice, a todo yo me he acomodado. A los sabios como sabios, a los necios como necios, a los ricos como ricos, a los pobres como pobres, al ignorante como ignorante, al sabio como al sabio. A todo me he acomodado para ganarlos para Cristo Jesús. Entonces me doy cuenta que Dios en su propósito ha creado a algunos con grande sabiduría para hacerlos entender, como Pablo, hermano. ¿Cómo podría acercarse Pablo a predicar el evangelio, hermano, a esos hombres sabios, a los griegos? Esos hombres eran súper inteligentes, sabios a lo sumo. Tenían un estudio muy superior. Y Pablo, hermano amado, dice claramente, me he acomodado a la sabiduría de esos hombres y les he hablado de tú a tú y les he ganado a muchos de ellos para la gloria de Cristo. He llegado a los pueblos y he predicado de la misma forma su propia cultura, he bajado a ser como ellos y me los he ganado para Cristo. Entonces tenemos que llegar a algo muy fundamental, que hay muchos que han sido escogidos para predicarle al mundo entero, a través de grandes canales de televisión, con una palabra, con una afinidad, con un conocimiento único. Pero también Dios nos ha escogido, a usted mujer, a usted varón de Dios, a usted le ha escogido Dios en sus propósitos. Otros
Nosotros para predicar, otros para orar, otros para hacer una cosa u otra, otros para tocar instrumentos, otros para cantar, hermano, pero todos hemos sido escogidos con un solo propósito: agradar a Dios, alabar a Dios, hermano, en este camino. Y cuando llegue Dios, Dios no dirá a esos que predicaron, a los grandes, inteligentes, esos terratenientes, a estos, le daré una corona. Y a ustedes del campo, que hablaron tontera y media y que a veces le daba bien y a veces no, a ustedes les daré uno de lata. ¿En qué lugar de la palabra dice eso? La palabra de Dios dice, tanto aquel que ha predicado a las grandes generaciones, a esos multimillonarios, y aquel que ha predicado a esa gente humilde, a todos les daré una sola recompensa. ¿Cuál? La corona de vida. Dios no hace excepción de personas. Así que no nos sintamos, hermano, mal. No se me desanime. No tengas desánimo en tu vida. Tú, con lo que estás haciendo, demuestras cuánto amor le tienes a tu Dios. No te sientas mal. Animo tu vida a que sigas adelante. Tú de pronto dices, mira, yo simplemente soy un líder de oración. Cada día es hacer orar a la gente. Pero en el Antiguo Testamento vemos que, ¿cuál era la tarea de los sacerdotes? ¿Cuál era la tarea, hermano amado, de Moisés? ¿Cuál era la tarea de Josué? ¿Cuál era la tarea de los levitas? Entonces nos damos cuenta, hermano, que a la verdad todos le alabamos, todos le servimos de una u otra manera, pero todo sea para la gloria de Dios. No quieras subirte, no quieras crecer, hermano. Y ahí, con mucho respeto, le digo a usted, tal vez usted lucha por ser un pastor, pero el Señor en su propósito dice, querido hijo, querida hija, lo único que quiero yo de ti es que tú me sirvas en la alabanza, que cantes para mi gloria. Ahí es como te amo, ahí es como te quiero. Tal vez usted es un locutor de la radio, hace maravillas ahí, pero dice, yo quisiera hacer lo mismo en la iglesia, quisiera tener esto. Y el Señor le dice, hija, hijo, a ti te quiero en la radio. Y allí te quiero. Este es mi propósito para ti. Allí te amo, mi amor. Qué lindo, ¿verdad? Pero nosotros siempre estamos en contra, muchas o algunas veces, y de pronto nos damos cuenta que por esas causas viene el desánimo a algunos corazones. El desánimo, queridos hermanos, es un arma muy utilizada por Satanás. Y tenemos que saber, cuántas veces hemos hablado de las cosas del diablo. ¿Cuántos dicen, yo lo conozco al diablo? Yo sé, hay que agarrarlo al diablo, hay que agarrarlo, hermano. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado poder sobre, hermano amado, sobre las tinieblas del diablo. Dios nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal. Si usted lo conoce, varón, varona, hijo, hija, señorita, cholita, si usted lo conoce, vive lo que dice la palabra. La Escritura dice, hermano amado, que el desánimo es un arma muy utilizada por él. Pues por el medio del desánimo logra, hermano, que dejemos nuestros proyectos a medias, hermano. ¿Cómo hemos estado, hermano, a través de lo que dice la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Cómo fue su vida cuando usted llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¡Oh! Fue maravilloso, ¿verdad? ¿Qué decía usted en su manera de entender? Yo quisiera que mi casa sea la iglesia. Yo quisiera llegar a vivir en la iglesia. Porque yo me vengo a la iglesia, mi esposo o mi esposa me trata mal y me dice, ¿por qué no te vas a la iglesia? Qué joven, qué señorita. No dice, ay, está haciendo todo el tiempo, ¿por qué no te vas a vivir ahí? ¿Por qué no ahí te dan los cuadernos? ¿Por qué no te dan ahí esto y no te dan el otro? A ti no te importaba lo que te digan. A ti no te interesaba absolutamente nada. Solamente estar en la presencia de Dios, alabarle, glorificarle, que cada alabanza causaba lágrimas que caigan de tus ojos. Hermano, ¿cómo te sentías? Había un gozo único, había una gran alegría, preciosas cosas había en tu corazón. Y hermano, de pronto, ¿qué dice la palabra para algunos que de pronto han retrocedido? Ya están atrás, hermano. Apocalipsis, ¿qué dice? Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hemos sentido, ¿qué cosa? Desánimo, por causa de muchas cosas. Pero ¿por qué no vamos a lo que dice la palabra?
también para corroborar el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, capítulo 4, del verso 6 al verso 10. ¿Y qué dice en esta parte de lo que es la poderosa palabra de nuestro Padre Celestial? Nehemías, capítulo 4, versos 6 hasta el 10. Y dice esto para todos y cada uno de ustedes. Edificamos pues el muro, y la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo a Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, de los muros de Jerusalén, eran reparados porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados. Se colerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. ¿Cómo les llegó el desánimo? Ellos estaban reconstruyendo, hermano, en la casa de Dios. Y de pronto los enemigos se dieron cuenta de que sí estaban haciendo esa tarea con ánimo. Entonces, hermano, empezaron a ponerse de acuerdo y a vociferar, a hablar de que iban a destruirlos a ellos. Y por esa causa vino, hermano, ¿qué cosa a sus vidas de ese hermoso pueblo? El desánimo. Queridos hermanos, quiero decirles una anécdota a cada uno de ustedes. Solamente es una anécdota, sobre la subasta del diablo. Y se dice, hermano, que en un lugar X, el diablo había expuesto todas sus herramientas, hermano, y que la gente iba a comprar, hermano, las herramientas. ¿Y cuáles eran esas herramientas? Esas herramientas eran la ira, la contienda, era la venganza, era el odio. Esas herramientas tenían cada uno el nombre, así como un maestro albañil tiene una diversidad de herramientas para hacer una construcción o un pintado. Así también el diablo tenía N de herramientas. Y entonces la gente iba a comprar esas herramientas del diablo. Y cuando vieron, hermano, de pronto vieron que una herramienta casi totalmente desgastada, pero seguía ahí y era la más cara de todas. ¿Y cuál era esa herramienta? La gente se preguntaba y le decía: ¿por qué esa herramienta tan desgastada ya casi ni sirve? ¿Por qué tiene más precio que las otras que están seminuevas? Entonces el diablo respondió: porque esa herramienta me ha sido tan útil para destruir a la humanidad. ¿Y cuál era? Era el desánimo. La herramienta más utilizada por el diablo contra la humanidad era el desánimo. Queridos hermanos en el Señor, cuando vemos nosotros la palabra de Dios, la muralla fue, hermano, construida hasta la mitad, porque el pueblo tenía que cosa, ánimo. ¿Cómo hemos creado o construido este templo? ¿No fue en el amor del Señor? ¿No fue a través de sus palabras? ¿Cómo construyeron? ¿Cómo ganaron? Hermano, hay mujeres de Dios, y benditas por ellas, que muchas veces el esposito no quería conocer a Cristo, pero la esposa se puso en armas tomar y, hermano, oró, ayunó, hermano, tuvo fe en el Señor de que un día Dios tocaría el corazón de su esposo. Muy bien, tocó, y así oraron por toda la familia entera está ahora, hermano amado, en el camino del Señor. Pero de pronto vino un desánimo y la familia entera empezó a retroceder atrás. Entonces, hermano, nuestro camino fue a mitad, como en el pueblo del Señor. Hermano, ese pueblo lindo, hermano amado, se desanimó. ¿Por qué? Hermano, para trabajar, hermano, ellos estaban totalmente animados para hacer una construcción. Tal vez en este momento, hermano, hay una obra preciosa en algún lugar de este país maravilloso, levantando una iglesia, levantando, hermano, tal vez una construcción,
o levantando ministros, hermano, levantando obreros. Y no es posible, hermano. Te has cansado, varón, varona de Dios, de enseñar a la gente y no hay quien se levante. No hay jóvenes ni tampoco adultos que quieran servirle al Señor. Pero la palabra de Dios nos dice, hermano querido, que el pueblo del Señor tenía mucho ánimo para trabajar. Una vez que comenzaron los problemas, las críticas, las amenazas, el pueblo se desanimó. Así también nosotros nos hemos desanimado de alguna manera, hermano. Tal vez el esposo ha sido retirado por el jefe, o tal vez la esposa ha sido retirada, o tal vez el ladrón, hermano, nos ha robado y nos ha quitado lo mejor que teníamos, o que, hermano, nuestros hijos, hermano, cometieron errores, y el desánimo vino sobre nuestra vida. Entonces, queridos hermanos en el Señor, comenzamos a decir que no tenían fuerza, que era mucho el escombro y dijeron que no podían ya edificar. Se habían desanimado al tal colmo de que las personas que estaban a cargo para sacar, hermano, los escombros afuera, hasta ellos estaban desanimados. Imagínate, hermano, con qué fuerza vino el desánimo a ese precioso pueblo. Hermano, dice que a los que sacaban los escombros nada más, hasta ellos dijeron, no, es mucho los escombros, no vamos a poder sacar. Entonces nos damos cuenta, cuántas cosas en nuestra vida son como esa gran muralla. Las comenzamos con gran ánimo, con empuje, pero una vez comenzando, hermano, los problemas, la carga se volvió más pesada. Las pruebas se pusieron más difíciles. Dejamos a medias las cosas. Estábamos tan lindos, alabando, glorificando, hermano, a nuestro Padre Celestial. Y de pronto hubo un problema X. De pronto vino una cosa u otra cosa. Esto solamente ocasionó que algunos se desanimaran de seguir, hermano, a nuestro Padre Celestial. Y el diablo hasta ahora sigue utilizando esa herramienta desgastada, porque es la que le dio más fruto. Pero nosotros tenemos que reaccionar. Dice el Señor, hermano, que muchas cosas vendrán contra nosotros, pero no temamos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay una acusación que venga del diablo en contra de usted. Hermano, la gente va a levantar falso testimonio contra nosotros. Y eso no es de ahora, es de tiempo atrás. Si a nuestro Salvador Jesucristo le dijeron que los milagros que hace, lo hacen, hermana, lo hace porque Satanás está con él. Cuántas cosas, cuánto testimonio falso para llevarlo a la cruz, hermano amado, los hombres de aquel tiempo. ¿Qué es lo que hicieron? Contrataron gente para que levantaran falso testimonio en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios te dice, tengo grandes propósitos contigo. No te dejaré ni te desampararé. Queridos amigos y hermanos, quiero agradecerle al Todopoderoso por este tiempo que nos ha dado de compartir esta hermosa palabra. Que el Señor los bendiga en este día y en todos los días de su vida y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.